Y de eso un poco nos revelan algunos datos este informe de una consultora privada, que es la Moiguer, que habla sobre la nueva pirámide social argentina. ¿Cómo consume el sector que concentra el 34% de la riqueza? El 6% más rico de la población reúne 2,8 millones de personas y concentra más de un tercio de la riqueza nacional. O sea, más que concentrada la riqueza en Argentina. Sí. Según el estudio de la consultora, el sector alto representa el 6% de la población argentina, ¿no es cierto? Sería distribuido en 800.000 hogares y concentra el 34% de la riqueza. Dentro de ese ingreso familiar promedio mensual, alcanza $7.900 mensuales. O sea que una familia que está en este segmento se considera que tiene un ingreso mensual de $7.900. Mientras que el denominado segmento top, que sería el 1% de esa población, tiene un ingreso de $16.000 mensuales. En el resto de la pirámide está la franja media también. Sí. Permitime que lo pase más o menos a pesos para que la gente tome, porque hay gente que se maneja en dólares y puede entender de qué estamos hablando, pero hoy $16.000 son más de 20 millones, 22, 23 millones de pesos probablemente. Por mes. ¿No? Uh-huh. Nosotros no estamos. Yo no estoy, por ejemplo, en esa franja. Un poco lejos, no me parece. llego. Bueno, ahora también vamos a hablar de eso porque estos son valores brutos. Sí. O sea que por ahí alguien que dice, yo puedo estar en la mitad de la pirámide. Claro. En realidad, si pagas alquiler y si pagas mucho de luz, tenés servicios fijos, tanto públicos como privados, por ejemplo, la prepaga y el dinero disponible te queda mucho menos y por ahí en realidad estás en la parte baja de la pirámide. Claro. Bueno, la diferencia, en el resto de la pirámide, la franja media representa el 44% de la población y la baja alcanza el 50%. El promedio salarial en Argentina ronda en el equivalente a $770 mensuales. ¿A cuánto equivale más o menos un dólar de 1.500, $770? 770, ya te digo. Vamos a hacer el cálculo bien para no errarle. Me encanta que te pregunte a vos y no a mí. $770 Gracias. es 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Bueno, ahí estarían en la franja, no, todavía no voy a decir la franja, pero ese es el promedio de lo que cobra una persona en Argentina. Ahí está la primera placa sí, lo puesta. Estamos viendo, Sí. en el stream. Clase alta 6%, ahí dentro de esa clase alta del 6% está el 1% que es la top. Uh-huh. Después la clase media es el 44% y está dividido en dos, que está la clase típica alta, la media típica alta y la media baja. La típica alta está en un promedio de ingresos de $2.750 mensuales, sería 3.800.000 pesos, y la media baja está en 1.900.000 pesos, que serían $1.400. Y después el 50% de la población está en la clase baja y también muestra un 31% en la baja superior con un promedio de ingresos de $970, que serían $1.350.000 pesos, y el 19% en la baja inferior con ingresos de $710.000 pesos, que serían $500 más o menos. Uh-huh. El 59% de los consultados afirmó que en la Argentina no se mira mal al que tiene plata, mientras que entre los sectores bajos ese porcentaje llegó al 66%. Esto es llamativo, la verdad, porque en un momento como que debían ocultar un poco su poder adquisitivo. Bueno, es como que eso ahora como que fue cambiando y ya los jóvenes ricos ya no tienen problema en mostrar o ostentar su riqueza. El segmento dejó atrás la lógica de invisibilizar el patrimonio dentro de la clase media y comenzó a mostrar consumos y estilo de vida con mayor naturalidad. Hay tres perfiles dentro de un segmento. En los sectores de mayores ingresos están los herederos, que representan el 44% del segmento. Creo que hay una placa que lo muestra eso.
Los herederos, que representan el 44% del segmento, se trata de familias que administran patrimonio y mantienen códigos tradicionales Sí. vinculados a la distinción social. Después están los autoconstruidos, equivalentes al 39% del universo analizado, y allí aparecen profesionales, emprendedores, que expandieron la posición económica familiar mediante el trabajo, negocios o crecimiento Claro, profesional. partieron de una base de una herencia y lograron, digamos, expandirse desde eso. Claro. Y después tenemos los fast money, que representan el 17%, que según la consultora se trata de personas que alcanzaron altos niveles de liquidez fuera de los circuitos económicos tradicionales y utilizan el consumo como forma visible de pertenencia social. O sea, que los ricos se dividen en tres: herederos, autoconstruidos y los que adquirieron mucha plata en poco tiempo de manera fácil. ¿Mm? Bien. Hay categorías de ricos, sería como algo así. Sí. Categorías de rico. Esto surge de encuestas, entrevistas que se Claro. hicieron a distintas poblaciones, una población representativa de clase alta, de clase media y de clase baja. La forma de consumir también marca diferencias claras respecto al resto de la población. El 50% de la franja alta de ingresos cuenta con una segunda vivienda para vacaciones, fines de semana. Ujú. Otra contra apenas el 5% de los sectores medios y bajos. O sea, la clase rica tiene más de una vivienda, Claro. más de una propiedad inmobiliaria. En el caso de los automóviles, el 88% del segmento alto posee vehículo propio y 44% tiene unidades con menos de 3 años de antigüedad. Dentro de la franja top, que sería el 1% ese, el 74% cuenta con 3 autos o más. Entre los sectores medios y bajos, en cambio, el 56% posee automóvil y solo el 16% tiene vehículos relativamente nuevos. Después tenemos, por ejemplo, las diferencias respecto a los consumos asociados al tiempo libre. Escuchen esto. El 29% de la clase alta posee embarcaciones náuticas como lanchas y yates, frente al 3% registrado en los sectores medios y bajos. 3%. Ustedes saben que acá en Argentina tenemos una regresión tributaria. Sí. Toda esta gente paga relativamente pocos impuestos y los pocos impuestos que había a los bienes suntuarios se fueron eliminando desde el 2024 en adelante, y que el mayor recurso tributario que maneja Argentina es el IVA, que es el que pagan los consumidores finales. Toda esta gente, por eso de este informe sale una conclusión que dice: es barato ser rico en Argentina. Y sí, es muy barato, porque realmente no pagan los impuestos que tendrían que pagar en otros Claro. países del mundo. Uno de los rasgos más marcados del informe apareció en el vínculo entre el bienestar y el estatus. El cuidado físico y emocional pasó a formar parte de la identidad de los sectores de mayores ingresos. El 46% de la clase alta realiza actividades vinculadas con yoga, meditación, ayurveda, mientras que las clases media y baja, ese porcentaje llega al 30%. Entre el segmento top, el 47% participa de experiencias de respiración, meditación y actividades similares. El 53% incorpora suplementos nutricionales, vitaminas o prácticas de alimentación detox, mientras que en los sectores medios y bajos el porcentaje es del 25%. Claro, hay que ver si será por una cuestión de tiempo por ahí que tiene la clase alta frente a, no sé, la clase baja por ahí se la pasa laburando y tiene poco tiempo de descanso, de goce o de dedicarle por ahí a la salud personal o física de cada uno. tranquilidad Claro, también. de tranquilidad, porque estás como todo el tiempo preocupado. Eso es lo que yo he visto Tratando en de el último sobrevivir. tiempo. Claro, veo a todo el mundo preocupado, intentando llegar a fin de mes, intentando laburar. Ya no es más 2 trabajos, ahora son laburo tengo 3 entradas económicas, tengo 4, viste, como que uno intenta salir adelante y llegar, ese es el punto. Bueno, vos sabés que tuve un comentario, un mensaje por ahí en mis redes sociales cuando yo publico lo que voy hablando en las columnas y demás, donde me decían eso. Entonces, ¿vos crees que la gente no tiene que trabajar? Claro. Nosotros tenemos una postura ideológica en el que creemos que la gente tiene que trabajar, por supuesto. O sea, lo que todos tenemos que hacer es trabajar. Pero también tenemos que descansar y también tenemos que disfrutar.
Pero claro. No nos parece justo que tengamos que trabajar 20 horas. Hay que pelear y plantarse para que las generaciones, nuestros hijos y las generaciones del presente, que son el futuro, entiendan que no se puede naturalizar esto que está pasando hoy. Que es necesario que papá y mamá tengan un trabajo por la mañana, que cuando llegan a casa, además de ocuparse de las cosas de la casa, tengan que estar con el emprendimiento y después con el trabajo de la tarde. No. Que se pueda valorar y decir, che, mirá qué bien esa gente, qué laburadora que es. Sí, bárbaro, perfecto, pero a esto nos ha llevado la situación del país que tenemos hoy en día, concretamente, ¿sí? Después podemos, en todo caso, y no ahora, discutir responsabilidades que han hecho los otros gobiernos y demás para que no recaiga solamente en este gobierno, porque claramente no es el único responsable, pero de ninguna manera naturalizar eso, ¿sí? A ver, nosotros nos criamos acostumbrados a otra manera de vivir, indudablemente. Que los tiempos cambian, sí, en el mundo, lamentablemente cambian, que parece muy difícil que volvamos a poder vivir, y sí, pero si uno no hace desde su lugar cada uno lo que puede, y bajamos las banderas y tiramos la toalla ya desde temprano, va a ser mucho peor en el futuro. Sí, ¿no? sí. En la esclavitud trabajaban 24 horas, pero no estamos en la esclavitud, así que para desarrollarse plenamente en la vida hay que hacer las tres cosas: descansar, trabajar y recrearse. Bueno, ¿qué pasa con la práctica deportiva? Uh-huh. La franja de altos ingresos en promedio practica 3,5 deportes contra 1,7 de los segmentos medios y bajos. El 42% viaja específicamente al exterior para participar de maratones, esquí, surf, mientras que entre el resto de la población ese comportamiento alcanza solamente al 15%. Los viajes funcionan como otro gran diferenciador dentro de la pirámide social argentina. El 71% de la franja alta realiza 2 o más viajes al resto del mundo por año y el 18% concreta 4 o más viajes anuales. ¡Qué lindo! Viajar 4 veces al exterior en el año. En alguna vida capaz que me pase. En algún sueño capaz. Entre los sectores medios y bajos, solo el 36% logra hacer 2 viajes o más y apenas el 2% supera las 4 salidas anuales. El informe indica también que el 73% de la clase alta viajó durante los últimos 5 años a destinos fuera de Sudamérica. Estados Unidos, Europa y el Caribe encabezan el ranking, y entre los sectores medios y bajos, el 12% hizo viajes de larga distancia. El 71% de la clase alta realiza 2 o más viajes por año y el 63% viaja habitualmente en business o primera clase. Esto es la manera en la que viajan. Sí. El 63% viaja en business o primera clase, de ese 71% de clase alta que viaja 2 o más veces al año. Los hábitos vinculados con los vuelos también exhibieron diferencias. El 80% de la clase alta utiliza salones VIP en aeropuertos con alguna frecuencia, mientras que el 63% viaja habitualmente en business o primera clase. Entre la clase media y baja, esos porcentajes descienden al 18% y al 12% respectivamente. Incluso el acceso a vuelos privados mostró que el 27% de la clase alta viajó alguna vez en avión privado, contra apenas el 4% de los sectores medios y bajos. En materia financiera también hay diferencias. Los de mayores ingresos, dicen, el 65% utiliza programas bancarios premium y maneja un promedio de 4 aplicaciones financieras o billeteras digitales. Sí. En cambio, la clase media y baja, el promedio baja a 2,7 aplicaciones. Además, el 25% utiliza plataformas especializadas para operar en el mercado de bonos, acciones o criptomonedas, frente al 14% registrado entre otros segmentos. Las diferencias de consumo cotidiano aparecen en gastronomía y compras personales. El 64% de la clase alta sale a comer afuera o pide delivery varias veces por semana, contra el 26% de los niveles medios y bajos. Indumentaria. El 44% compra ropa
y calzado habitualmente en shoppings, mientras que dentro del segmento top, el 56% compra ropa en el exterior durante sus viajes internacionales. Y me imaginé, ya que si van al exterior, que aprovechen, viste, por ahí comprar algo importado. Y ahora hay mucho con Y el lo tema pagan del... más barato de lo que lo pagamos nosotros. Claro. Te puedo asegurar. Totalmente. Bueno, y ahora les voy a contar, pero dice que igualmente son muy cuidadosos en los que gastan. Viste que el que guarda siempre tiene, dice el dicho. Sí. La generosidad no existe demasiado. Salvo algunas excepciones, no. Está claro que es así. Sí. Ni hablar. En indumentaria, 44% compra ropa y calzado habitualmente en shoppings. Dentro del segmento top, el 56%, compra en el exterior. El informe reveló además que el 65% conoce o consumió marcas internacionales. Contra el 24% de las otras clases sociales. El estudio también detectó una fuerte participación comunitaria dentro de los sectores altos. Algo de caridad hacen, ¿ves? El 76% afirmó que realizó actividades solidarias, donaciones o colaboraciones económicas en organizaciones. En los sectores medios y bajos, ese indicador alcanzó el 51%. Fíjense, 76% contra 51%. O sea, el que puede ayudar... fue el 71% que dijo de la clase alta. Y los que menos tienen, el 51%, que no hay tanta diferencia. No, ni hablar. Incluso en este momento que para el que le cuesta vivir con lo que gana, ser solidario se complica a veces, ¿viste? Porque no te alcanza para todo. Y también tienen una ingeniería de la liquidez. Los hábitos de consumo muestran diferencias entre estos segmentos. Dice que existe un rasgo que atraviesa a gran parte de la sociedad, la búsqueda de la eficiencia de gastar el dinero. Dicen que la clase alta compra de manera inteligente también. Mostró que el consumidor argentino reorganiza compras mediante promociones, medios de pago y comparación permanente de precios, y definieron este fenómeno como ingeniería de la liquidez. La clase alta indicó que 8 de cada 10 personas valoran comprar de manera inteligente aun cuando tienen la capacidad económica de pagar más caro. La pérdida de fidelidad hacia marcas y canales también aparece como una tendencia. El 83% aseguró que ya no mantiene fidelidad hacia ninguna marca específica y el 86% incorporó alternativas nuevas durante el último año. Hay aplicaciones, bueno, andás a ver si son ciertos, ¿no? Pero se viralizaron muchas aplicaciones que comparan precios entre líneas de supermercado y bueno, la gente se las baja y va comparando, o por ahí escaneas el QR de algún producto y te salta en qué supermercado está publicado y a qué precio y uno puede elegir. Realmente hay gente que investiga mucho antes de salir a comprar. Sí, es que a veces la compra instantánea en el almacén de la esquina, donde vos vas y tenés una cuentita con la almacenera, a veces te termina saliendo más caro que el que tiene la posibilidad de comparar precios, de moverse de una punta de la ciudad a la otra buscando precio en el supermercado. Comprás, viste, la típica, comprás el pollo en un lugar, la leche en otro lugar, la soda en otro lugar. Bueno, ¿qué es lo que me queda como idea después de este informe? Hay una cuestión en la meritocracia, ¿no es cierto? Parte de una noción falsa porque no todos partimos del mismo lugar de salida. No todos estamos en la misma línea a la hora de empezar a vivir y hay gente que está en un lugar mucho más alto, con muchas más oportunidades de crecer y otros que tienen menos oportunidades. Entonces, para justificar la desigualdad y legitimar su riqueza en función de un mayor esfuerzo individual, generan este concepto falso de meritocracia. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que hay algunos que se van a esforzar un montón y van a ser clase baja o clase media, y otros que se van a esforzar muy poco, van a ser esos herederos ricos top del 1% con muy poco esfuerzo. Pero este concepto les sirve para legitimar esa desigualdad y legitimar también su riqueza. Y también esto interfiere en la democracia y en las ideas que terminan formando parte de la puja del poder para conservar estos privilegios. Y también lo que dijimos, que la pobreza, la manera de combatir la pobreza es la distribución de la riqueza y es cobrando más impuestos a los ricos y menos impuestos a los que menos tienen.
Bueno, está clarito. Meli, muchísimas gracias por todos estos datos. Bueno, ¿sí? muchas gracias, Guille. Y Nos Sheila. nos vemos la Le semana se ve unos mates, creo nos que me la vemos la compré. semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Dale, hasta el Gracias, martes que Meli. viene.